A continuación, vamos a presentar nuestro problema prototípico con base al tema de la violencia intrafamiliar agravada por el confinamiento de COVID-19. En nuestro equipo está integrado por Brenda Daniela, Marisandra, Heidi Teresa, Axel Omar y su servidor Anthony Galván. Buenas tardes, voy a hablar de los objetivos generales. Identificar qué es la violencia intrafamiliar, diseñar, gestionar y coordinar las políticas públicas para erradicación de la violencia intrafamiliar en México. La prevención de la violencia intrafamiliar, la atención y protección a las víctimas y el adecuado ejercicio al acceso de la justicia. En particular, que se cuente con información actualizada, que se detecten a tiempo la violencia intrafamiliar, que se cuente con espacios seguros y que se brinde protección a las víctimas, también como asistencia psicológica y orientación legal. Como ya vimos, durante todo este problema prototípico, está más que claro que la violencia intrafamiliar son actos cometidos por una persona en un espacio en donde se desarrollan las relaciones afectivas. Eh, Perjudican la vida, la integridad física y psicológica o la libertad de otro miembro de algún grupo de la familia. A continuación observaremos un video en el cual le hacemos una pregunta a una psicóloga y esta fue la respuesta. ¿Cómo se identifica a una persona que sufre de violencia intrafamiliar? ¿Cómo se identifica? Pues a lo mejor esta parte de la baja autoestima, el hecho de que tenga algunas como golpes en cuanto al mismo cuerpo y que trate de justificar al agresor o evadir ciertas preguntas o evadir ciertos comportamientos. Hablar en cuanto a los obstáculos y no los obstáculos para realizar esta violencia intrafamiliar, sino los obstáculos del por qué la víctima no llega a denunciar. El principal obstáculo o motivo del por qué no lo llega a hacer es la cuestión del miedo, este miedo que provoca el mismo agresor, que se convierte en violencia psicológica. Se da bajo las amenazas que este mismo realiza contra la víctima. La otra cuestión es de al momento de realizar la denuncia, las autoridades correspondientes no hacen de forma correcta la cuestión del proceso. Es por esto que la víctima pues vuelve a sentir este miedo del agresor de que no se lleve correctamente y éste llegue a tener alguna represalia contra ella. De igual forma, como lo muestran las estadísticas, pues no nos muestra lo que en realidad está pasando, sino estas estadísticas son bajo los números de las denuncias que se llegan a hacer. Entonces también hay que tomar en cuenta que pues no siempre la víctima llega a denunciar y pues de mi parte sería todo. Bien, ahora observaremos los resultados de nuestro instrumento de medición. ¿Por qué es tan natural la violencia y la percepción del hombre machista en México? La violencia no es natural. La violencia, al igual que el machismo, puede mostrarse en cualquier tipo de interacción social. Esto de la violencia se ha ido normalizando con el pasar de los años, lo cual está bastante mal, ya que muchas veces no le ponemos la importancia que debería tener como tal, ya que al ser víctimas de violencia muchas veces ya lo consideramos como una actitud o una conducta normal hacia las personas. También la percepción del hombre machista, el hombre no nace machista, lo van formando desde niño con acciones que pueden ir influyendo mucho en su entorno. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, hay veces que los papás influyen mucho ya que les pueden decir a las hijas, lávale el plato a tu hermano,
lávale su ropa. Eso es fomentar el machismo, lo cual está muy mal y lamentablemente sigue fomentando hasta los años de hoy. Ya han pasado bastante tiempo y parece que esto cada vez va siendo más normal en la violencia, pero hay que recordar que debemos de tratar de erradicar todo este tipo de conductas ya que no nos llevas a nada bueno. A continuación, veremos un caso de una madre de familia que sufrió 3 tipos de violencia intrafamiliar. Ella nos explica su caso de manera anónima. 34 años y viví violencia familiar, económica, física y psicológica. Cuando me casé, parecía que todo era normal. Conforme pasaba el tiempo, mi esposo fue cambiando, siempre fue muy agresivo conmigo. Desafortunadamente nuestra hija de 16 años que actualmente tiene, ella vivió y vio todo lo que su papá me hacía. Fue muy difícil salir de ese rol, porque desafortunadamente cuando eres víctima no te das cuenta de la situación que uno vive, hasta que empiezas a comprender que no es normal vivir así, con maltratos e insultos. Pero sobre todo te das cuenta cuando tus hijos empiezan a cambiar. Yo tuve que tomar terapia psicológica porque no podía yo sola superar esta situación. Para finalizar, con el instrumento de medición llegamos a la conclusión de que el motivo de pandemia por COVID-19 fue un factor por el cual la violencia intrafamiliar sí incrementó, además de que no importa el estatus económico de la familia, esto no influye para que se dé la violencia intrafamiliar. Además, en los 2 años de pandemia por COVID-19 en México, las llamadas al 911 por casos de violencia intrafamiliar de pareja creció. En el año 2020 fueron 925.950 llamadas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso sería todo por nuestra parte. Gracias.